semana que tenemos consecutivo el evento, entonces no pasó mucho en cuanto a días, pero sí pasó mucho en cuanto a movimiento del mercado. Va a estar interesante ver cómo se ve ahorita la perspectiva de corto plazo, tanto del mercado mexicano como del mercado en Estados Unidos, y para ver las oportunidades que podemos tener en esta coyuntura del mercado que se ha estado moviendo mucho en los últimos días. Vamos a compartir aquí nuestra pantalla de Bloomberg. Hoy la sesión la vamos a hacer con nuestras herramientas de Bloomberg. Ahí está ya. Y vamos a empezar, como siempre, con cómo se ve el mercado en Estados Unidos. Estados Unidos, el S&P que ha hecho en los últimos días, si recuerdan, el jueves anterior, que es más o menos por acá, teníamos al S&P en un movimiento de baja, en un movimiento de ajuste que ha mantenido desde el máximo que tocó el 2 de septiembre. Hemos tenido al S&P bajando constantemente, ya en una tendencia de baja de corto plazo. ¿Por qué? Bueno, porque los máximos han sido cada vez menores y los mínimos también han sido cada vez menores. Ahí hemos tenido este movimiento en esta tendencia de baja. Aquí está muy marcado el canal. Si ven, esta línea sería nuestra parte superior del canal. Esta línea sería la parte inferior. Y lo que vimos en los últimos días fue muy interesante. Primero, hoy que es jueves, vimos en los días anteriores, del viernes al miércoles, vimos cómo el S&P estuvo alternando sesiones positivas, negativas, pero en un rango muy amplio de puntos. O sea, fueron 4 días consecutivos que estuvo subiendo 1%, bajando 1%, y así se mantuvo en esta tónica antes del día de ayer. El día de ayer fue una jornada importante porque también en la apertura, después de que habíamos tenido el martes una sesión de alza, también más del 1%, el día de ayer el S&P inició la jornada muy negativo, se llegó a colocar poquito más del 1% abajo, y de ahí tuvimos un cambio de sentimiento durante el día y eliminó prácticamente toda la pérdida de ese día y cerró ligeramente positivo. Esta vela fue importante porque primero terminó con esta dinámica que habíamos tenido en los días anteriores de estar alternando en un rango muy amplio de puntos, pero alternando ganancias y pérdidas. Terminó con esa dinámica y y parecía que, bueno, inició un movimiento de alza que se mantuvo el día de hoy. El día de hoy también, en algún momento del día, el S&P llegó a estar 1,5% arriba. Esto es importante, ¿por qué? Porque si toman esta línea de tendencia, la que les indiqué ahorita del canal, uniendo los máximos que hemos tenido desde el 2 de septiembre, en algún momento del día parecía que el S&P iba a romper al alza ese canal. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues ya más pegado al cierre, desde mediodía más o menos hacia el cierre, empezamos a ver cómo el S&P empezó a perder fuerza. Terminó positivo, pero solo 0,8, prácticamente borró la mitad del movimiento alcista que habíamos tenido en las primeras horas. Y primero, pues tuvo este regreso, ¿no? Este regreso de más de la mitad. Y este regreso lo que evitó fue que rompiera esta línea de tendencia. Hasta el momento, lo único que hemos tenido con este movimiento fue un regreso a la parte alta del canal negativo. Ahí estamos en zona de resistencia. No ha roto la tendencia negativa, seguimos operando dentro de esta tendencia, y mañana va a ser muy importante. Esta vela que estamos viendo el día de hoy es una vela doji, una vela de cambio de tendencia. Recuerden que nuestras velas, cuando tienen pabilos muy largos, o sea, cuando hay una separación importante entre el máximo, en este caso, y el cierre, esto nos sugiere que puede venir una nueva vela negativa, que puede ser el día de mañana. Mañana es muy importante en el mercado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se dará a conocer el reporte de empleo de septiembre. Mañana vamos a tener la nómina no agrícola y la tasa de desempleo. Se estima que se hayan creado 500,000 empleos en la nómina no agrícola para septiembre. Ya tuvimos un adelanto a media semana de la nómina ADP, que es la nómina privada, que estuvo muy por arriba del estimado que traía el mercado. Y otro dato importante fue el día de hoy, las solicitudes de seguro por desempleo, que fueron por debajo de lo que traía el mercado. Y además terminó este dato con la racha de las 3 semanas anteriores habíamos tenido a este dato subiendo. Hoy terminó esa racha. Entonces, lo que nos hace suponer esto es que mañana pudiéramos tener un dato por arriba de esos 500,000 estimados de generación de empleo para la nómina no agrícola. ¿Por qué es importante? Porque si se da un dato arriba de esos 500,000, la Fed había comentado que iba a esperarse o que iba a determinar el tema del tapering
de acuerdo a cómo fuera saliendo los datos del mercado laboral. Ya comentaron en estos días que ya se había alcanzado la meta de inflación y pues si el día de mañana tenemos un dato fuerte, más de 500,000 empleos generados en septiembre, seguramente la Fed se va a inclinar a anunciar que empieza el recorte de la recompra de bonos este año, ¿no? Entre noviembre y diciembre podría anunciarlo. Entonces, eso puede derivar en volatilidad al mercado. Recuerden que cada vez que la Fed habla del tapering o de retirar los estímulos fiscales, usualmente el mercado pues regresa, ¿no? Toma velocidad a la baja. Entonces, bajo ese escenario, una vez que hoy tocamos zona de resistencia y no pudo romper, pues no hay que descartar que pudiéramos de entrada cerrar el gap alcista que tuvimos el día de hoy y que luego pudiera tener un nuevo movimiento a la parte baja del canal. En esta ocasión ya la parte baja del canal ya se coloca abajo de los 4,300 puntos, por ahí los 4,280. Estaríamos hablando de volver a tocar esta línea de tendencia que tenemos aquí abajo. Vamos a ver qué pasa mañana. Va a depender totalmente de eso. Si por ahí sale un dato muy débil por debajo de los 500,000, pues en una de esas retoma el movimiento alcista. Y yo creo que para que tuviéramos una señal importante de cambio de tendencia en el S&P, primero tendríamos que romper la línea de tendencia. Luego, colocarse por arriba de los 4,440. Ahí tenemos juntos el promedio móvil de 30 y el promedio móvil de 50 días. Y finalmente yo creo que lo que ya confirmaría un rebote más fuerte sería que rebasara el máximo anterior, que está en 4,465. Ahí ya con todos esos elementos, colocándose arriba de la formación, colocándose arriba de los promedios móviles y colocándose arriba del máximo anterior, ya podríamos hablar nuevamente de una tendencia alcista de corto plazo. Hasta el momento no la hemos visto, estamos más bien en zona de resistencia. Estrictamente en este día es más venta que compra y habría que esperar qué pasa el día de mañana. Por eso les comento que mañana va a ser muy importante lo que salga en el dato de empleo por parte en los datos económicos en la mañana, y habrá va a ser antes de la apertura, más o menos como a las 7:30 de la mañana. Ya cuando el mercado inicie operaciones, ya sabremos en qué tendencia lo va a estar haciendo. Por lo pronto, el regreso que tuvimos el día de hoy, que vino de la mano sobre todo de un regreso de las tecnológicas, pues evitó que tuviéramos el rompimiento alcista. Vamos a ver el Nasdaq. Hablando de las tecnológicas, vamos a pasarnos al Nasdaq y vamos a ver qué nos está diciendo. Perdón, este no es. ¿Qué nos está diciendo el Nasdaq después del movimiento del día de hoy? El Nasdaq sí tuvo una caída más fuerte que el S&P. El S&P más o menos acumuló un 6% de caída desde el máximo hasta el mínimo que vimos en la semana, mientras que el Nasdaq lo hizo de 8%. Vean, muy similar la gráfica en el sentido de que tenemos una línea de tendencia muy marcada ahí, tocando los máximos que ha marcado el Nasdaq desde el máximo de septiembre. Esta línea de tendencia más o menos nos está indicando resistencia más o menos en los 14,800 puntos. Y arribita, en 4,890 está el promedio de 50 y en 14,970 el promedio de 30 días. Como ven, es similar la formación. Estamos dentro de un canal negativo. Tendría que primero romper esta línea de tendencia, romper los promedios móviles y marcar un máximo por arriba del máximo anterior. El máximo anterior está más o menos en 15,085 puntos. Ese sería el escenario positivo que pudiéramos para considerar un cambio de tendencia. El otro escenario es que tuviéramos un regreso a la base del canal. La base del canal, no tengo aquí dibujada la base, pero podríamos más o menos considerarla así. No es un canal que se va estrechando como el del S&P, se va haciendo cada vez más ancho, y aquí la parte baja del canal pues está incluso muy cerca del promedio móvil de 200 días hacia los 14,050 puntos. Entonces, estamos en este canal de baja, no ha habido un cambio de tendencia. Sí hemos tenido en los últimos 2 días un repunte importante en las empresas de tecnología. Habíamos tenido un castigo importante en Apple, Amazon, Facebook sobre todo. Vino esa reacción, pero todavía no podemos hablar de un cambio de tendencia. ¿Por qué el S&P no ha roto? Creo que es lo que me están preguntando. A ver, déjenme nada más checar exactamente qué es lo que me están preguntando. Podría explicar súper rápido por qué el S&P no ha roto. Ok, regresamos al S&P. Simplemente el S&P no ha roto. Mira, si quieres que te diga la razón por la cual no ha roto, en mi opinión,
creo que el mercado se está esperando al dato de empleo del día de mañana. Yo creo que el mercado prefirió no adelantarse, no entrar a comprar fuerte, sino hasta que mañana conozcan el dato de empleo. ¿Por qué no ha roto desde el punto de vista técnico? Porque no logró rebasar primero esta línea de tendencia. En la mañana estaba ya operando por arriba de la línea de tendencia, pero ve el regreso que hubo desde el máximo hasta el cierre. Con este cierre, lo mantiene dentro del canal negativo y por debajo de la zona de resistencia. ¿Qué tendría que romper para que podamos considerar que ya rompió el canal? Tendría que irse arriba de los 4,440 como primer paso para que rompa los promedios móviles de 50 y de 30 días. Y un segundo paso y más definitivo sería que rompa los 4,465. Ya con esos elementos técnicos ya podemos desde el punto de vista técnico considerar un rompimiento alcista y una nueva tendencia de alza. Recuerden que la tendencia negativa la va marcando el mercado porque va registrando rebotes o máximos cada vez menores, que hasta el momento es la dinámica que hemos tenido desde el 2 de septiembre, que fue el máximo histórico del S&P. Todos los rebotes que hemos visto han sido cada vez menores y las caídas han sido cada vez mayores. O sea, ha registrado mínimos por debajo del mínimo anterior. Se mantiene esa tónica y hasta que no tengamos algo como lo que les comenté, arriba de algunas resistencias, no podríamos hablar de un cambio de tendencia. Hasta el momento no se ha dado. Me preguntan que en dónde sería un buen nivel para entrar al Nasdaq. Pues va a depender totalmente de lo que pase mañana. Si mañana el dato del empleo lo toma el mercado de una manera positiva y se retoma el movimiento de alza que tuvimos hoy en las acciones, la zona para comprar Nasdaq, yo me esperaría por lo menos que rompiera el promedio móvil de 50 días, que está en 14,880. Tendríamos que tener un movimiento por arriba de ese nivel, que estuviera rompiendo la línea de tendencia y que estuviera rompiendo el promedio móvil de 50 días. El escenario alterno es que el dato de empleo sea mal tomado por el mercado, venga un nuevo movimiento de volatilidad y la zona para comprar, una de dos, o que vuelva a respetar esta zona de piso que probó hace un par de días, en los 14,200 puntos, o que se mantenga el movimiento de baja y se acerque a una siguiente zona de piso ya más cerca de los 14,000 puntos, ¿no? 14,050, 14,060, incluso aquí en 13,994 está el promedio móvil de 200 días. Habría que esperar alguno de esos dos escenarios para regresar. ¿Cuál va a ser? No lo podemos saber, no hay manera de saberlo. Tenemos que ver cómo reacciona el mercado al dato de mañana, pero lo más probable, o si seguimos la tendencia de los datos de empleo que hemos tenido en la semana, pues tendría que ser un dato fuerte el día de mañana y que podría generar volatilidad en los mercados. Entonces, vamos a ver cómo lo toma el día de mañana el mercado, pero por lo pronto estamos en zona de resistencia de corto plazo, ¿va? Vamos a ver el IPC y luego vamos a ver el tipo de cambio y ya nos vamos con las preguntas que tenemos ahí en el chat. El IPC, la verdad es que no ha hecho mucho. Dentro de esta volatilidad que hemos tenido en el mercado de Estados Unidos, el IPC ha estado de cierta manera defensivo o muy tranquilo. Ya son como 12 sesiones en un movimiento lateral del IPC. Se ha estado moviendo entre 50,700 más o menos de piso y 51,700. No ha habido un movimiento más allá de eso. Esto lo podríamos interpretar como una bandera bearish. ¿Por qué? Porque el movimiento viene precedido de un movimiento de baja. Recuerden que llegamos a tocar 53,300 y fracción en el máximo histórico del IPC. De ahí vino un movimiento de baja hasta los 50,500 más o menos, y de ahí se ha mantenido lateral. Técnicamente, este descanso que hemos tenido puede ser una bear flag que termine rompiendo a la baja. Recuerden que los rectángulos o las banderas son consideradas siempre formaciones de continuación, no son formaciones de reversa. Entonces, al ser una formación de continuación, como viene precedido de un movimiento de baja, lo más probable, no es ley, pero lo más probable es que termine siendo un rompimiento a la baja. El rompimiento creo que lo deberíamos estar considerando por debajo de los 50,400 puntos. ¿Por qué? Porque primero fue el mínimo que tocó el mercado el 20 de septiembre, cuando inició todo este movimiento de volatilidad, o sea, se incrementó de manera importante por el tema de Evergrande en los mercados, fue el 20 de septiembre, y justo ese día el mínimo que tocó fue 50,400. Ese nivel coincide con este Fibonacci, tomando en cuenta el último movimiento alcista del IPC, que fue de julio
hasta el máximo que vimos a finales de agosto y trazamos nuestro Fibonacci, el 61.8% es justo los 50.400 puntos. Yo creo que un rompimiento a la baja de ese nivel sí sería un rompimiento importante, porque si ven aquí la gráfica, el IPC no tendría un soporte relevante, sino por acá hasta los 49.200, 49.000 puntos, que coincide mucho con el promedio móvil de 200 días y con este canal que ha intentado romper, pero no lo ha marcado, este canal dentro del cual ha estado operando desde el máximo histórico, la parte baja del canal está más cerca de los 49.000 puntos. Entonces, es importante esa zona. Obviamente, si el mercado de repente empezamos a ver un nuevo brinco del mercado y el mercado rebasa los 51.700 puntos, ahí tendríamos una señal positiva de corto plazo en el IPC, porque además de romper esta acumulación que hemos tenido, también rompería promedios móviles de 30 y de 50 días, como lo comentamos en el S&P, estaría también rompiendo estos niveles y tendría el camino abierto pues para ir a intentar nuevamente regresar a máximos. Vamos a ver cómo se da. Recuerden que la estacionalidad del año entre octubre y diciembre suele ser buena, ¿no? Más o menos lo que usualmente hacen los mercados es estar volátiles durante septiembre y octubre, pero a partir de octubre suelen encontrar piso y ahí puede venir algún rebote importante. Hasta el momento no se ha dado y va a depender totalmente de lo que pase el día de mañana. Por eso les he comentado mucho que el día de mañana va a ser muy importante para ver la tendencia de corto plazo de los mercados. Vamos a ver el dólar, que me están preguntando mucho por el dólar. El dólar, pues ha estado también muy volátil, un movimiento importante al alza del peso dólar. Vean, aquí está. Hemos tenido este movimiento donde ha encontrado resistencia el tipo de cambio más o menos en la zona de los 20.75, que coincide con estos máximos que vimos en junio. Ahí ha estado, no, ha estado marcando sobrecompra prácticamente todo lo que va del mes. Desde finales de septiembre hemos tenido sobrecompra de corto plazo en el dólar. Pero no por eso hemos tenido un movimiento de baja. No ha habido realmente un movimiento de toma de utilidad. Ayer en la mañana parecía que iba a ir a probar el promedio de 10, pero justo tocó el promedio de 10 y volvió a rebotar. Hasta el momento no hemos tenido este movimiento de ajuste. Las lecturas de adelanto que comentamos la semana pasada no han cambiado. Sigue el tipo de cambio en zona de sobrecompra, sigue dos desviaciones estándar por arriba de la regresión de 60 días y sigue pegado ahí al máximo anterior. Entonces, técnicamente estamos en una zona donde teóricamente deberíamos tener una resistencia muy fuerte. No hemos tenido un regreso. Ayer, la vela que tuvimos en la jornada del día de ayer fue muy negativa en el sentido de la gran diferencia que hubo entre el máximo del día, que fue casi en 20.90, y el mínimo, el cierre, que fue en 20.54. O sea, regresó casi 40 centavos del máximo al mínimo el día de ayer. Hoy no se dio continuidad a ese ajuste, pero este movimiento que hemos visto en los últimos días, pues sí nos demuestra o sí nos está señalando que la zona de los 20.70, 20.75 es una zona importante de resistencia de corto plazo. Recuerden que siempre que estamos analizando, bueno, antes de pasarme al DXY, en caso de que yo creo que una aplicación que tendríamos una primera señal para una toma de utilidad más fuerte o un regreso más fuerte del dólar sería cuando rompa la baja el promedio móvil de 10 días. Ya lo probó ayer, no lo rompió, está ahorita ese nivel en 20.50, 20.49, ahí está el promedio móvil de 10 días. Rompiendo la baja el promedio de 10, creo que pudiéramos estar considerando un soporte entre 20.20 y 20.12. ¿Por qué? Bueno, primero 20.20 es el Fibonacci que nos da el movimiento que hemos tenido del último movimiento de alza que tuvimos desde 19.85 hasta 20.75. Trazando los Fibonaccis nos indica más o menos 20.18 como el 61.8. Y un poquito más abajo tenemos ahí congestionados a los promedios móviles de 30, 50 y 200 días, más o menos en 20.11, 20.12. Entonces ahí en esa zona entre 20.18 y 20.12 sería una muy buena zona de nueva compra de corto plazo para el tipo de cambio. Hasta el momento habría que ver qué pase con el corto plazo, con esta resistencia a los 20.75. Si llegara a romper los 20.75, la siguiente zona de soporte que tendríamos que estar considerando, pues aquí en la gráfica no nos da nada hasta este máximo anterior, que está más o menos en 20.97, prácticamente 21 pesos, y por arriba de este nivel 21.50.
Lo que se me hace complicado es que tengamos un movimiento hacia esos niveles cuando ya el RSI del tipo de cambio ya está en 69 puntos, prácticamente tocando lecturas de sobrecompra. Ya habíamos comentado en la sesión anterior que usualmente el tipo de cambio no es un activo que se quede mucho tiempo sobrecomprado o mucho tiempo sobrevendido. Usualmente reacciona rápido a las lecturas de sobrecompra. Hasta el momento no ha sido el caso, pero si ustedes ven la historia o los últimos años del tipo de cambio, pues solamente en esto que fue lo peor de la pandemia, sí se quedó un buen rato, prácticamente todo marzo del año pasado se quedó en sobrecompra, pero usualmente vean, cada vez que toca sobrecompra el tipo de cambio, el oscilador suele darse la vuelta rápido, no se queda mucho tiempo ahí en sobrecompra. Entonces, ahí estamos en esta zona muy importante de resistencia de corto plazo para el tipo de cambio. Sigo pensando que en esta zona es más venta que compra. Y bueno, dependerá totalmente de la resistencia marcada en los 20.75. Un cierre por arriba de esa zona, sobre todo un cierre más pegado a 20.80, sí nos daría una señal de continuidad, aunque con sobrecompra muy elevada, lo cual yo creo que no se podría mantener por mucho tiempo. Ahora, siempre que analizamos el peso dólar, es importante echarle un ojo al DXY, ¿no? Al dólar contra las monedas más bursátiles o más líquidas del mundo. En este caso, el DXY sigue, como ven ahí, pegado a resistencia. No hemos tenido las velas tan extremas que hemos tenido en el peso dólar. La verdad es que el movimiento del DXY ha sido más bien contenido. El movimiento está ahí marcando todavía un doble techo por ahí de los 94.40, 94.50, no ha roto resistencia. El RSI, que estaba en 70 y tantos puntos al finales de septiembre, ya está en 64, todavía tiene camino hacia abajo, todavía ni siquiera llega a la mitad del canal. Entonces también esto nos haría suponer que todavía estamos en una zona de resistencia y que tiene más probabilidad de un descanso a que siga el movimiento alcista. También aquí el máximo que tocó ayer, 94.40, 94.50, es justo la segunda desviación estándar de la regresión de 60 días. Entonces estamos en esta zona donde se podemos considerar sobrecompra de corto plazo, no sobrecompra, pero resistencia de corto plazo en el DXY, muy cerca de zona de sobrecompra y con más probabilidad de un regreso. Les repito, y no quiero repetir mucho esto, pero esto va a resolverse el día de mañana con el tema este de la Fed y de tapering y del dato de empleo. Esas son el mercado en general. Vamos a ver qué es el DXY. Es DXY. El DXY es el índice dólar, que el índice dólar es el dólar como tal comparado con las 6 monedas más líquidas del mundo. Está el euro, el yen, el yuan, el franco suizo, no me acuerdo las otras dos, pero son las monedas más líquidas del mundo contra el dólar. Entonces, un dólar fuerte, pues es una tendencia alcista, como la hemos visto pues prácticamente desde finales de mayo hasta el momento. Vámonos ahí con las preguntas del chat y vámonos con... A ver, me están preguntando mucho de Cemex. Este ha sido un movimiento importante. Vamos a ver primero Cemex. Cemex está colocada justo en zona de mínimo anterior. La vez pasada, en esta zona donde está en los 13.70 y tantos, fue donde hizo piso. Vean, aquí estamos todavía está Cemex tratando de marcar este doble piso. Este mínimo que tocó el 20 de septiembre fue 13.76. Ahí está, prácticamente cerró en 13.78, estamos prácticamente en el mismo nivel. Si va a rebotar, tiene que ser a partir de esta zona para intentar un doble piso y un nuevo movimiento ascendente como el que tuvimos la vez pasada. Hasta el momento no se ha dado. Han sido 1, 2, 3, 4, 5 jornadas consecutivas de baja en Cemex. En las últimas 8 ha caído en 7, entonces sí trae un movimiento importante de baja. Yo creo que la razón principal por la que hemos visto esta presión en Cemex en los últimos días ha sido por el tema del plan de infraestructura. Recuerden que en Estados Unidos pues están metidos en el tema del techo de endeudamiento no se han puesto de acuerdo. Apenas ayer lograron, pues digamos, que patear el problema hasta diciembre con este arreglo que tuvieron de muy corto plazo. Por lo menos evitaron ya el posible default, que no creo que no creíamos que fuera a darse, pero de todos modos ya evitaron el default que podía haberse dado en octubre y patearon el problema hasta diciembre, que es donde van a volver
a discutir el tema. Pero por lo pronto, lo que se ha estado escuchando mucho en medios, en las noticias que hemos estado leyendo, es que el Partido Republicano está condicionando elevar el techo de endeudamiento a que Joe Biden baje el monto de su plan de infraestructura. Y eso principalmente es lo que ha provocado que Cemex tenga este movimiento de caída en los últimos días. A pesar de que hemos tenido una reacción alcista del mercado en Estados Unidos, Cemex no ha reaccionado nada, al contrario, se ha ido cada vez más abajo. Recuerden que Cemex es una empresa que normalmente se correlaciona mucho más con el S&P o con el Dow que con el IPC. Entonces, con un Dow y un S&P subiendo y Cemex bajando, creo que sí es para preocuparse. Por lo pronto no hemos tenido una reacción. ¿Qué pasaría si llegara a romper los 13.70? Vean, los 13.70, si llegara a romperlo, que ya también, además de ser un mínimo anterior, también es la segunda desviación estándar por debajo de la regresión, o sea, debería ser un soporte importante. No tenemos un soporte, la pudiéramos estar considerando, dejen algo un poquito más de, aquí suma a la gráfica. Podríamos considerar este punto, ¿no? Este mínimo, puede que está más o menos, no, perdón, este de acá es el que les quería enseñar. Este de acá, estamos en 12.90, sería más o menos la siguiente zona de piso. Si tomamos este Fibonacci, aquí tengo trazado el Fibonacci de todo el movimiento de rebote, el 38.2 está en 12.57 y el 50% hasta 11 pesos. Ya sería una caída muy fuerte, pero serían los siguientes niveles que habría que estar considerando. Ahora, siempre que estén analizando Cemex, es muy importante ver el ADR. El ADR, el ADR, recuerden que es la acción de Cemex, pero que cotiza en Estados Unidos y que normalmente es la que marca la tendencia del movimiento de corto plazo de la acción. En este caso, el ADR, vean, el ADR ya rebasó este mínimo que tocó el 20 de septiembre, que fue aquí, que estaba más o menos en 6.76, 6.77, ya lo rebasó desde ayer y hoy todavía se fue a un siguiente mínimo. Entonces tenemos ahí a Cemex presionada de corto plazo en el ADR, no hemos visto reacción de Cemex. En el movimiento de la local no ha sido tan negativo porque realmente lo ha contenido el tipo de cambio. Con el tipo de cambio subiendo, la acción local se ha mantenido más o menos respetando ese mínimo anterior, pero en el ADR, que es meramente en dólares, ya rompió ese piso. Estamos si unimos este mínimo con este mínimo y trazamos el canal, que es esta línea verde que ven aquí, está ahí, está en esa parte baja del canal, a 2 desviaciones estándar, está operando todavía en una zona que podríamos considerar como soporte. Y el RSI, para el caso del ADR que está en dólares, ya está en 29 puntos, ya está marcando sobreventa. Entonces tiene que haber una reacción en estos días, de no darse la reacción en esta semana o en principios de la siguiente semana, podríamos estar viendo un movimiento hacia el 6.30, en el caso del ADR, y que mantendría todavía negativa a la acción mexicana. Entonces estamos en una zona de soporte. Lo que es cierto es que desde que rompió el canal tan fuerte de alza que traía Cemex del año pasado hasta junio de este año, hemos estado o está operando en una tendencia de baja. En este momento está más cerca de la parte baja de esta tendencia, por lo cual yo supongo que debería haber una reacción, pues cuando mucho por ahí de los 6.30, 6.40 en el caso del ADR. Ahí está, hoy fue el Cemex Day, no he tenido reportes de que se anunciaron algo importante y por lo pronto en el movimiento intradía no se vio ningún intento de reacción, sigue operando por debajo de los promedios móviles de corto plazo. Vean, el promedio de 10 ya cruzó al de 200, el de 30 ya cruzó a la baja al de 50, ya todos están teniendo ahí tendencias a la baja, el de 30 está a punto de romper el de 200, entonces por lo pronto la tendencia sigue siendo negativa. Si llegáramos a tener un repunte a partir de la parte baja de este canal, pues habría que estar considerando una resistencia importante aquí en los 7.30, el promedio de 200 días, y luego en la parte alta del canal. Pero por lo pronto, la tendencia no ha variado. A ver, vámonos todavía con el chat. Gruma, Home Depot y Caterpillar. A ver, vamos primero con Gruma. Había tenido un movimiento importante de alza y hoy rompió un piso importante, Gruma. El movimiento de alza que les comenté, pues fue este movimiento que tuvimos todo julio, agosto y gran parte de septiembre.
tocó esta zona de máximos, se salió de la banda de regresión, estaba marcando ahí una sobrecompra importante, ya ha venido este movimiento de baja. Ya hoy con el movimiento que tuvimos el día de hoy, todavía ayer estaba operando por arriba del promedio de 200 y del promedio de 50, hoy ya rompió a la baja los dos, y lo que pudiéramos hacer aquí, a ver, déjenme quito este, y vamos a trazar el Fibonacci, pero tomando en cuenta el movimiento alcista. Recuerden que el Fibonacci es un indicador que tiene cierta subjetividad. Vamos a ver, si tomamos este mínimo y tomamos este máximo, está, bueno, hoy paró justo en el 50%, 222.50, ahí tenemos el 50% del modelo de retroceso de Fibonacci, y un poquito más abajo en 217 sería el 61.8. Recuerden que este es el golden level del Fibonacci, ahí tendríamos que estar considerando una siguiente zona de soporte. Lo que sí es que ya se colocó muy por debajo de la segunda desviación estándar. El RSI está en 35 puntos, ya no le falta mucho para marcar sobreventa. Yo creo bueno, me están pidiendo que explique los Fibonacci. Vamos a ver, vamos a poner una gráfica un poco más limpia aquí de Gruma, sin tanta línea, para podérselos explicar. Recuerden que el Fibonacci es una herramienta que nos sirve después de que han venido caídas o subidas muy fuertes y empieza un movimiento contrario. Es una herramienta que nos funciona para determinar niveles de soporte y de resistencia. Vamos a ver primero el caso de un movimiento de baja. Vamos a ver cómo nos serviría un Fibonacci. Por ejemplo, de aquí, de este movimiento, de este pico que tuvimos acá, a este mínimo que tuvimos acá. Cuando empieza a rebotar, ¿cómo nos ayuda para determinar resistencias? Aquí tomamos nuestra herramienta de Fibonacci, trazamos el máximo y trazamos el mínimo. Entonces, lo que nos dice la teoría de las regresiones de Fibonacci es que cuando empieza un movimiento contrario, las zonas de resistencia, que en este caso es resistencia porque está subiendo, las podemos colocar ya sea en el 38.2% de aquí a acá es el 100%, ¿no? Entonces, cuando empezamos a rebotar, el 38.2 sería una primera zona de resistencia, otra sería el 50%, que en este caso serían 227 pesos, y la más fuerte y más importante es el 61.8. En este caso, el rebote encontró resistencia justo en el 50%. Si ven aquí, venía el movimiento, incluso aquí en el primer techo, en el 38.2, como que detuvo el movimiento, se lateralizó unos días, luego ya rompió, pero aquí sí encontró una resistencia importante justo en el 50%. Luego vino una caída, un nuevo intento de rebote y volvió a tocar con el 50% y luego ya regresó. Ahí es como lo podemos usar el Fibonacci para tratar de determinar resistencias. En este caso, como venimos de un movimiento alcista, lo que queremos tratar de determinar es un soporte. Entonces tomamos también nuestro Fibonacci, tomamos el mínimo del movimiento alcista, el máximo del movimiento alcista y vean, en este caso está encontrando soporte justo en el 61.8%, que es el que se le llama el golden level del Fibonacci, que es un nivel muy importante. Entonces, si va a rebotar, tiene que ser a partir de esta zona. No es infalible ni mucho menos, es una herramienta que funciona muy bien. Entonces, yo creo que sí, con este regreso al 61.8 pudiéramos tener una oportunidad importante de rebote, ¿no? Entonces, tenemos ahí al 61.8. Déjenme, me regreso a la gráfica como la teníamos anteriormente, con todos los indicadores, para que vean que también, además de ese Fibonacci del 61.8, también podemos estar considerando, déjenme, lo volvemos a trazar aquí para que veamos lo mismo, pero si lo trazamos de este lado, de aquí a acá, vean, ahí está, 61.8, ahí está nuestro soporte sobre esa zona. ¿A qué te refieres cuando se dice golden level? El 61.8, la teoría de Fibonacci nos dice que ese 61.8 es el soporte o la resistencia más fuerte para el modelo. Si estamos buscando un soporte, el soporte más confiable para entrar es el 61.8, por eso le llaman Golden Level, porque sería el soporte más confiable en caso de un regreso, y en este momento estamos probando justo ese 61.8. Además de eso, vean, siempre el modelo de Fibonacci, cualquier programa de análisis técnico que utilicen y te hacen Fibonacci, siempre les va a poner por default el 38.2, el 50% y el 61.8.
siempre son los mismos niveles. Entonces, ese siempre hay que estarlo cuidando. Les repito, es una herramienta importante que funciona muy bien. Es un soporte que normalmente se respeta. Entonces, además de que estamos en el 61.8, estamos muy cerca de sobreventa. Con un par de días laterales sobre ese nivel, ya estaríamos viendo al RSI abajo de 30 puntos o por lo menos en 30 puntos y a mucho más de dos desviaciones estándar. Vean, aquí está la regresión de 60 días. La primera desviación está aquí y la segunda desviación quedó aquí más o menos en 228 pesos. Estamos en 222, muy por debajo de la segunda desviación estándar. Estadísticamente ya se separó mucho. Del movimiento normal de la acción. Entonces sí, podría ser una buena oportunidad de entrada Gruma en esta zona de los 222, 220 pesos. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, me están pidiendo mucho Alibaba, ¿no? Con el movimiento que tuvimos el día de hoy. Hemos comentado mucho de Alibaba en las últimas semanas, pues que la tendencia negativa se mantenía, no ha habido un cambio o no estaba, todavía, a pesar del rebote de hoy, la verdad es que no hemos tenido un cambio en la tendencia negativa de Alibaba. Hoy empezamos a ver una recuperación muy fuerte en el mercado de China y también por eso vimos un repunte tan fuerte en el cobre, en el petróleo, todos los commodities. Recuerden, cuando China se ve bien, los commodities reaccionan también al alza. Pero bueno, aquí en cuanto a niveles técnicos de Alibaba, pues hizo piso en los 140, prácticamente desde agosto ha estado operando en sobreventa o muy cerca de sobreventa y no habíamos tenido ningún intento de rebote realmente importante. Creo que el más importante ha sido hoy porque rompió el promedio móvil de 10 días, abrió la jornada con un gap alcista. Todavía no ha marcado un máximo por arriba del máximo anterior, por lo que técnicamente todavía estamos operando en una tendencia de baja. ¿Qué debería de hacer para empezar a pensar en un cambio de tendencia? De entrada, romper el promedio móvil de 50 días, que está en 168.50, y marcar un máximo por arriba del máximo anterior, que está aquí, o sea, 170, 179, 180 dólares. Ahí es donde ya podríamos hablar de un cambio de tendencia. Hasta el momento, simplemente fue un rebote técnico muy bueno. ¿A qué se debió? Bueno, se debió a que parece que ya están empezando a aflojar un poco el tema de la regulación. Fue principalmente, sobre todo en la regulación en el sistema financiero, que estaban ahí apretando un poco el tema de la regulación y están empezando a aflojar un poco ese tema el gobierno chino. De ahí vino ese repunte. Ayer se anunció que iba a haber una reunión de Joe Biden con Xi Jinping, que pues también lo está viendo el mercado como una posibilidad para que se afloje este tema o se relaje el tema de la regulación. Pero por lo pronto el rebote es bueno. Vean, ahorita vamos a ver un índice de China, ¿no? El rebote es bueno, coloca de entrada a Alibaba justo en el promedio móvil de 30 días. La zona importante para poder considerar un cambio de tendencia son 180 dólares. Recuerden que esta trae desde finales del año pasado, cuando se suspendió la colocación de la fintech, pues llegó a perder en el mínimo todavía de esta semana casi 57%, ¿no? de movimiento de baja. Entonces, realmente el potencial de alza en este tipo de empresas sigue siendo muy elevado. Yo creo, y hemos comentado mucho, ¿no? Que tal vez todavía la semana pasada lo comentamos, si bien había algo de riesgo, más bien mucho riesgo en el corto plazo, precisamente por todo este tema que no hay manera de saber, no hay manera de controlar qué regulaciones va a implementar el gobierno. Si bien había mucho riesgo de corto plazo, creo que una posición de largo, mediano plazo en este tipo de empresas todavía sigue siendo una oportunidad importante. De hecho, la semana pasada, además de Alibaba, les comentamos de este índice, que es KWEB, que es un ETF que contiene 50 empresas chinas de tecnología. Vean también el castigo que ha habido en esta empresa. Y esta empresa, vean, a diferencia de Alibaba, este KWEB hoy ya operó o ya está operando por arriba del promedio móvil de 50 días y por arriba de esta línea de tendencia. Sí está empezando ya a romper estas primeras zonas de resistencia. Falta que nos marque un máximo por arriba del máximo anterior, que sería por aquí, arribita de los 56, 50 dólares. Ya estaría marcando un máximo por arriba del máximo anterior. Aquí podríamos estar suponiendo o viendo en un hombro, cabeza
hombro invertido. Entonces tenemos ahí varias formaciones interesantes que nos sugieren que por ahí puede venir algún rebote importante, pero recuerden que tenemos ahí el tema del riesgo regulatorio. Creo que va a ser muy importante esta reunión que tengan los presidentes de Estados Unidos y China, y ver lo que vaya saliendo de esa reunión. Puede ir aflojando un poquito esa preocupación y empecemos a ver más rebotes como el que vimos el día de hoy. Fue un buen inicio, todavía es temprano para hablar de un cambio de tendencia, pero sí fue un rebote muy fuerte. Vean, este ETF subió casi 7,5%. O sea que en promedio 50 empresas suban 7% es porque algunas subieron más de 10. Entonces sí fue una recuperación muy fuerte en ese mercado. Creo que se puede mantener y creo que sobre todo para carteras de mediano y sobre todo de largo plazo es muy, muy importante ahí el potencial de alza que tienen las empresas en China. Alfa. Vamos a ver Alfa. Alfa ha estado ahí batallando o estuvo batallando en los días recientes para romper la zona de 14.50, pues sigue batallando, ya son varias jornadas consecutivas que llega a operar por arriba de los 14.50, ven aquí, vamos a poner 14.50, está justo aquí, en esa línea. Y vean cómo llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jornadas consecutivas con Alfa operando por arriba de 14.50 sin poder mantenerlo al cierre. Solamente en una de estas, la del 10, bueno, no me acuerdo qué día fue aquí, ahí está, el 1 de octubre, ese día sí cerró por arriba de 14.50, pero se desinfló en las siguientes, ¿no? Entonces estamos allí en esta zona de resistencia. ¿Por qué es resistencia? Porque vean nuestra banda de regresión. La banda de regresión, la segunda desviación estándar, está aquí en esta zona de los 14.68. ¿Cuál es el aspecto bueno que yo le veo a Alfa en el movimiento que hemos tenido en los últimos días? Pues que a pesar de la volatilidad que hemos visto en los mercados, tanto en México como en Estados Unidos, Alfa se ha mantenido muy estable. O sea, se ha mantenido ahí operando, si quieren, lateral, pero no se está ligando, no se está correlacionando al movimiento de baja que tuvimos, no ayer ni hoy, pero sí en los movimientos de baja que tuvimos en las semanas recientes. La verdad es que se mantuvo bastante estable el movimiento de Alfa en esta zona. No ha logrado concretar ese movimiento por arriba de 14.50. Rompiendo 14.50, la siguiente zona de resistencia, pues podríamos considerarla por acá, ¿no? 15.30, 15.40. No, el RSI no está en una zona adelantada, ni mucho menos, está muy estable ahí pegadito a los 50 puntos. ¿Dónde me preocuparía Alfa? Pues solo me preocuparía si llegara a romper los 14 pesos, los 14.06, 14.07, que se volviera a colocar por debajo de promedio de 30 días. Ahí sí habría la probabilidad de que se aflojara otra vez o al promedio de 200, que está en 13.70, o a estos mínimos que vimos aquí por ahí de los 13.30. Hasta el momento no lo ha hecho, ha estado respetando muy bien esos pisos. Esos pisos y habría que esperar. Recuerden que vienen cosas que supuestamente deberían de ayudar a la acción. Así como tuvimos el efecto negativo hace algunos meses cuando la acción salió aquí en diciembre, en febrero sobre todo, fue en febrero esa noticia, cuando Alfa salió de los índices de Morgan Stanley en febrero, tuvimos un movimiento muy fuerte de baja de los 14 pesos a los 11 pesos más o menos, ¿no? Fue la caída que tuvimos en esa ocasión. ¿Por qué? Porque al ser índices o ETF, más bien índices tan grandes, tan importantes, hay mucho volumen, a la hora que salen de esos índices, hay mucho volumen de venta, y eso fue lo que presionó todo este movimiento de baja que vimos en febrero. El efecto contrario lo podríamos tener en noviembre, porque lo más probable es que vuelva a entrar a los índices de Morgan Stanley. La salida que se dio en febrero fue porque por estatutos de la empresa no se podía pasar de un cierto porcentaje la inversión de los inversionistas extranjeros. Y a lo largo del año lo que hicieron fue eliminar ese estatuto, o más bien ampliar el porcentaje de ese estatuto, y eso le permitirá en noviembre volver a entrar a los índices de Morgan Stanley. Ahí pudiéramos tener mucho volumen de compra y por lo tanto un impulso importante a la acción. Y el segundo evento que pues también debería salir de aquí a final del año es la venta de Axtel. Por ahí me pidieron la gráfica de Axtel, ahorita la vemos, pero la venta de Axtel definitivamente ayudaría mucho a Alfa, porque lo que han comentado en la empresa es que la venta de Axtel la utilizarían, o los recursos que obtendrían de esa venta los utilizarían para bajar la deuda de Alfa. Entonces eso en automático mejora los múltiplos y mejora la perspectiva, el balance de la empresa. Eso debería de ayudar.
La gráfica de Axtel está rebotando desde estos mínimos del año, estos mínimos más o menos de 4.50, 4.60. Ahí hemos empezado a ver algo de reacción en los últimos días. Creo que todavía está en una buena zona para que esperemos un rebote. La primera zona de resistencia es justo el promedio de 10, que hoy lo tocó en el máximo del día, ahí casi en los 5 pesos. Arriba está en 5.20 el promedio de 50. 5.30 el de 30 y 5.50 el de 200 días. Yo creo que sí tiene todo para volver a buscar un movimiento hacia arriba y creo que ya está muy bien marcado este piso, un poquito arriba de los 4.50. El mínimo que había tocado en agosto fue más o menos igual, 4.58. Entonces, en esta zona ya tocó piso, hace un par de días estaba precisamente ahí y ha venido rebotando. Entonces, esto puede ayudar también mucho a Alfa, pero bueno, definitivamente es algo que no podemos saber cuándo lo van a anunciar, aunque lo que dijeron recientemente es que pretenden terminar el deal en algún momento de aquí a final del año. A ver, me están preguntando mucho de Nemac, que Nemac ha tenido una caída sin parar, pues prácticamente desde julio. Vean, desde el máximo que tocó en julio a como está ahorita, lleva una caída de 35%, ¿no? Que no ha tenido, pues sí, por ahí tuvo este intento de reacción, pero fue simplemente regresar a la parte alta del canal y mantener el movimiento de baja. El, el, los mínimos ya rebasó estos mínimos de aquí y la siguiente zona de soporte importante la podríamos considerar, pues tenemos este nivel de 5 pesos que es justo donde está ahorita, que pudiera ser un soporte no tan fuerte. Realmente la zona donde ha tenido más toques y más pruebas de soporte, pues está hasta acá, hasta los 4.60 y tantos. No sé, no, la verdad es que la sobreventa está muy elevada, pero no por eso está muy similar ya la sobreventa a la que tuvimos en agosto, que fue cuando intentó, o el último intento de rebote nos lo dio ahí. Yo qué haría, si quieren tomar posiciones de esta, o si ya tomaron posiciones, yo le pondría un stop loss abajo de 5 pesos. En caso de que viniera un rebote o quieren comprar, la primera señal como para pensar un movimiento hacia arriba sería que rompiera los 5.26, que es el promedio móvil de 10 días. El spread entre los promedios móviles de 10 y de 30 días está muy abierto. Recuerden que cuando los promedios móviles se separan, tienden a cerrarse, o sea, no pueden permanecer tanto tiempo abiertos. Podría venir por ahí alguna reacción. Eh, el último movimiento importante que tuvimos al alza, no, ni siquiera fue en el reporte trimestral estuvo por aquí y no reaccionó. Les iba a comentar qué tal es con el reporte trimestral, pero no, ni siquiera en el trimestre pasado tuvimos. Tendría que tener un buen reporte para intentar este rebote, pero técnicamente estamos en una zona con una sobreventa muy elevada. Si por ahí la ven rompiendo el promedio de 10 que está en 5.26, pues pudiéramos tener un movimiento hacia 5.50, que es el promedio, es este nivel psicológico que había sido soporte y que ahora debería ser resistencia, y luego hacia los 5.80. Más o menos como se ve en EMAC, pero sí la sobreventa está muy elevada. Y me están pidiendo mucho, creo que ya, no, todavía nos da chance de un par. Vamos a ver Las Vegas Sands. Las Vegas Sands, pues todas estas empresas de casinos, pues han sido de las víctimas de la regulación china, ¿no? Ahí tenemos el movimiento, está pues, probando un doble piso. La verdad es que está en una zona que pudiera ser una zona atractiva de soporte. Corresponde a los mínimos que tuvo la acción en la pandemia. Entre marzo y abril del año pasado estuvo haciendo piso en esta zona. Ahí está. Ya había hecho un piso anterior en agosto. Está ahí. Lo que es cierto es que la vez pasada, en agosto, tocó esa zona y rebotó rápido. Y ahora volvió a tocar ahí y lleva pues prácticamente un mes sin hacer nada. Muy plano el movimiento de Las Vegas Sands. Vamos a voltear a ver qué nos dicen los fundamentales de esta, pero deben estar con precios objetivo muy arriba. Vamos a ver. Sí, vean, el target, vean aquí, no la cubren muchos analistas, solo la cubren 15. Un poquito más de la mitad la trae en compra, y el resto la trae en mantener, ningún analista la trae en venta. Pero aquí lo importante, lo interesante es el target price de consenso. El target price de consenso está en 57.53. 55% por arriba del nivel actual. Esto lo que nos indica es que sí traemos una subvaluación importante en la empresa, que si bien va a depender mucho también del tema de la regulación de China, que me parece que por ahí de febrero, perdón, de finales de octubre debe haber
una resolución. Todo este tema es por o toda la caída que hemos visto en acciones como esta o como Wynn, es por los casinos que tienen en Macao, que precisamente es donde están aplicando las nuevas regulaciones o los nuevos controles a los casinos. Entonces, iba a haber un día, no me acuerdo de la fecha, si quieren se las traigo la siguiente sesión, pero iba a haber un día en donde se iban a juntar el gobierno chino para determinar qué iba a pasar con esta regulación que estaban proponiendo para los casinos, y yo creo que de acuerdo a lo que se resuelva ese día, pudiéramos empezar a ver algo de reacción. Si quieren, yo creo que también esta pudiera ser una muy buena opción no sé, de corto plazo, porque puede haber todavía volatilidad por las noticias, pero de largo plazo se me hace una muy buena opción. ¿Dónde se pondría otra vez muy volátil? Pues si llega a romper $35, pudiera acelerar la caída, pero al parecer, o por lo menos ya llevamos un mes en el que no lo ha roto, parece que ya está estancada en ese movimiento, en esa zona, perdón, y pudiera empezar un movimiento de rebote. Técnicamente está queriendo recuperar el promedio móvil de 10 días, no lo han logrado, pero un poquito más arriba, en los $40, están juntos el de 30 y el de 50. Rompiendo esta zona ya pudiéramos estar suponiendo por lo menos un regreso a 45, que de donde está ahorita a $45, pues estamos hablando de un brinco casi del 20%, ¿no? Puede ser una buena opción, pero al igual que lo comentamos en las acciones chinas, pues va a depender totalmente, o el riesgo de corto plazo es que sigan en puerta los planes de la regulación. Vámonos con una última, ya para terminar la sesión. A ver, déjenme ver cuál podemos ver que nos estén pidiendo aquí. Delta, miren, creo que es buena opción checar las aerolíneas. ¿Cuál fue? No me acuerdo, creo que sí fue United Airlines. Mandó una publicación el día de ayer en la que comentaba que ya para noviembre iba a tener el 95% de la actividad de vuelos que tenía en 2019. O sea, prácticamente ya regresando a una actividad prepandemia. Y yo creo que puede ser una muy buena oportunidad algún ETF, en este caso aquí está Jets. Jets es un ETF que tiene todas las aerolíneas, no nada más de Estados Unidos, también tiene aerolíneas internacionales, pero es un ETF que yo creo que puede o está a punto de despegar, a punto de romper esta línea de tendencia. Ya lo intentó hace un par de días, no pudo. Aquí también se junta el promedio de 200 días, pero este ETF no hay que perderlo de vista. Jets está en el SIC, sí está en el SIC. Jets asterisco es la serie, sí está en el SIC, sí cotiza, y aparte cotiza con buen volumen, entonces sí la puedes agarrar y vender sin problema. Entonces, aquí está a punto de romper. Creo que un cierre por arriba de $25 sería una muy buena zona de entrada para Jets, o de lo contrario, si vuelve a haber volatilidad, pues tendríamos que estar considerando un regreso entre $22 y $23. Aquí sería también una alternativa para entrar al sector. Creo que con estas noticias que hemos visto, pues de que se abren ya los vuelos transatlánticos, lo que les comentaba ayer, que United ya está considerando que en noviembre va a tener el mismo flujo de vuelos que tenía en el 2019, creo que es una buena noticia para el sector, y pues está todavía muy rezagada con respecto a los niveles que tenía antes de la pandemia, y todavía rezagada con respecto al máximo del año. Si prefiero Jets a Delta, miren, si ves la gráfica de Delta, vamos a ponerla aquí, se ve muy similar a la de Jets. Es el mismo sector, o sea, más o menos están moviendo, vean, está muy similar ahí, queriendo romper esta línea de tendencia, pegadita al promedio de 200, está muy similar. La ventaja que tienes cuando compras un ETF es que te diversificas un poco, y tal vez no compras la que tal vez no subió del sector, ¿no? Entonces, es tal vez una manera un poquito más conservadora de entrar al sector, pero creo que también te cubres un poquito por lo que pueda haber si solo compras una sola empresa, si compras un ETF más diversificado. Me gusta el sector, me preguntaban ahorita de cruceros y casinos, creo que también cruceros es el mismo, exactamente lo mismo, se está reactivando de manera importante el turismo. El día que anunciaron la píldora esta de Merck, que parece que está dando buenos resultados, tuvimos un repunte muy fuerte en todas las acciones, tanto de cruceros, casinos y aerolíneas, precisamente por eso, porque puede ser una noticia que le dé la vuelta finalmente al tema de turismo hacia los buenos, o lo que se espera de aquí a final del año. Entonces, sin duda, invertir en aerolíneas, creo que estamos todavía a tiempo, a pesar de la recuperación que ha habido desde el año pasado hasta ahorita,
creo que todavía tienen mucho potencial de alza y están todavía muy lejos de los niveles que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Está en 43 Delta, antes de la pandemia estaba en 60, entonces puede ser ahí una oportunidad importante. Bueno, ya con esta terminamos, ya son las 6 de la tarde, muchas gracias a todos. Ahora sí, la siguiente sesión es en 15 días, entonces nos vemos aquí en 15 días para seguir platicando del mercado. Casinos, bueno, está Wynn, está LBS, está MGM, son las que más se mueven aquí en el mercado mexicano, por lo menos, son las que más versatilidad tienen, pero pues cualquiera de esas pueden ser. ¿Qué plataforma es esta? Es Bloomberg. Esta vez lo hicimos en Bloomberg, la semana pasada lo hicimos en TradingView. Si quieren, yo creo que la siguiente también podemos ir alternando una en Bloomberg y una en TradingView y para ahí lo comentamos, probamos esta plataforma la siguiente semana. Pues muchas gracias. ETF de casinos, no hay un ETF como tal de turismo, sí me lo han preguntado mucho. Lo más cercano que he encontrado como ETFs es precisamente Jets, pero se concentra en aerolíneas, no tiene ni casinos ni cruceros. Ahí sí habría que entrar directo a la acción, que para cruceros podría ser Royal Caribbean o Norwegian Cruise, ¿no? Cualquiera de las dos se mueven mucho con la tendencia de los mercados. Pues muchas gracias y nos vemos aquí dentro de 15 días. Gracias, hasta luego.